Bienvenidos a esta serie de videos sobre lo que es el mediastino. Arrancaremos entonces con la definición. Recordemos que entonces es un espacio virtual que se ubica entre ambas pleuras pulmonares y lo estamos delimitando aquí con los colores verdes y vemos que en su interior, por eso se llama un espacio virtual, está realmente ocupado por el corazón y los grandes vasos que salen de él junto con la tráquea y algunos nervios importantes que iremos nombrando en el transcurso de la presentación. Entonces este espacio, delimitado con estas dos líneas verdes, es lo que conocemos como la cavidad del mediastino. Anatómicamente ese mediastino se clasifica en una parte superior y una inferior. Esa parte inferior se subdivide nuevamente en lo que es anterior, medio y posterior. Desde el punto de vista radiológico se clasifica en anterior, medio y posterior. Vemos acá entonces cómo es la división anatómica, más o menos lo que es el nivel del ángulo de Lewis. Encontramos esta división, más o menos va hasta el borde inferior del cartílago de T4 y ahí sabemos que de ahí para arriba es el mediastino superior. Vemos así a grandes rasgos que está ubicado lo que es el callado de la aorta junto con lo que es la tráquea, junto con parte también de la arteria pulmonar. En el mediastino inferior, en cambio, vemos que está subdividido en tres porciones. Una anterior, que es la que vemos aquí en amarillo. Entonces sería inferior anterior, una inferior media ocupada por el pericardio del corazón y una inferior posterior donde vamos a encontrar básicamente lo que es la aorta descendente y el esófago con las estructuras que están relacionadas con ellas, que ya veremos más adelante, que son el conducto torácico, los nervios vagos y también la cadena simpática torácica. Entonces vamos a revisar cada una de estas cavidades más adelante. Y acá vemos la división anatómica. Básicamente lo que se hace es una línea imaginaria que pasa por la parte posterior del cuerpo del corazón. Ahí encontramos entonces que sería anterior. El mediastino medio sería básicamente lo que está ubicado haciendo una línea que pasa por la parte anterior de los cuerpos vertebrales. Y aquí tenemos entonces, ¿sí?, 1 centímetro por detrás de los cuerpos vertebrales. Y tenemos esa división entonces radiológica que es muy importante en la clínica para ubicar las lesiones. Aquí vemos una clasificación quirúrgica donde lo clasifican en un mediastino anterior, la parte superior, un mediastino medio, básicamente donde está ubicado el corazón, y un mediastino posterior. Sin embargo, esta clasificación no es importante en este momento, la aprenderán más adelante cuando estén trabajando en su parte clínica. Muy bien, entonces acá vemos el mediastino in situ, vemos acá entonces lo que es el corazón con su pericardio, con los vasos pericardiofrénicos, es decir, el nervio frénico acompañado de la arteria y la vena pericardiofrénica. Recordemos que esta arteria pericardiofrénica es una rama de la arteria torácica interna que discurre y se convierte también, fuera de darle irrigación al pericardio, también le da irrigación a la parte superior del diafragma. De ahí que también se llame arteria diafragmática superior. La vena, en cambio, observamos acá cómo estas venas torácicas internas van a desembocar en los troncos venosos brachiocefálicos. Eso es importante que lo recuerden, ya que a veces tienen la confusión y piensan que desembocan en las venas subclavias. Vemos aquí también lo que es el callado de la aorta, con su origen del tronco arterial brachiocefálico, la carótida común del lado izquierdo y la arteria subclavia del lado izquierdo. Recordemos que la carótida común del lado derecho y la arteria subclavia del lado derecho van a salir de este tronco arterial brachiocefálico. Vemos acá la formación de lo que es la vena cava superior, formada por los dos troncos venosos brachiocefálicos que sí existen a ambos lados, formados por las venas yugular interna y la vena subclavia del lado derecho y la vena yugular interna y la vena subclavia del lado izquierdo. Miren cómo la vena o el tronco venoso brachiocefálico izquierdo tiene que cruzar toda la línea para buscar ya venirse de izquierda hacia derecha. Vemos acá también lo que es el ligamento arterioso. Recordemos que une el callado de la aorta con la arteria pulmonar izquierda. Y vemos aquí arriba lo que es la tráquea. Vemos aquí los nervios frénicos. Recordemos que ellos siempre permanecen por la cara anterior y siempre los vamos a encontrar aquí ya pegados al pericardio, que igualmente van a inervar el pericardio y van a inervar, como ya sabemos, a el diafragma. Recordemos que ese nervio frénico es o está saliendo de lo que son las raíces C3, C4 y C5 del plejo cervical. Muy bien, vamos entonces a mirar las estructuras que tienen o que son el contenido de este mediastino superior. Entonces vamos a encontrar básicamente el timo, los vestigios del timo en los adultos, la tráquea, el esófago, los troncos venosos brachiocefálicos que ya vimos, la formación de la vena cava superior, las ramas del callado de la aorta, los nervios vagos y frénicos, los nervios laringeos recurrentes y los músculos prevertebrales del cuello se alcanzan a ver en alguna porción de este mediastino.
Como parte de los linfáticos vamos a encontrar linfáticos paratraqueales, esofágicos, traqueobronquiales y finalmente también parte del conducto torácico. Aquí vemos entonces una visualización de más o menos dónde estaría proyectado lo que es ese mediastino superior en una proyección, una transparencia, y vamos a mirar algunas de las estructuras, ya las hemos observado. Aquí tenemos la tráquea, aquí tenemos atrás al esófago. Sabemos que discurriendo por lado y lado de la tráquea, ya lo vamos a ver más adelante, vamos a encontrar siempre a los nervios laringeos recurrentes. Y vamos a encontrar también, como ya hemos visto, la formación de la vena cava superior, los dos troncos venosos brachocefálicos, aquí las venas pericardiofrénicas llegando directamente a los troncos venosos, y aquí vemos esa vena tiroidea inferior que también drena en este tronco venoso brachocefálico izquierdo. Entonces es importante que recuerden esos drenajes, ya que con mucha frecuencia se les pregunta. Aquí tenemos el recorrido entonces de lo que son los nervios. Entonces miremos cómo este nervio vago del lado derecho viene discurriendo, cuando ya llega al tórax se dirige hacia atrás, va a buscar al esófago, ya lo vamos a ver más adelante. Observémoslo como está acá por detrás de la vena cava superior y por eso se nos pierde y nunca va a permanecer anterior, y así lo distinguimos fácilmente de lo que es el nervio frénico. Vemos algunas ramitas acá que se forman en el plexo cardíaco, que ese plexo cardíaco pertenece a lo que es el sistema nervioso simpático. Recordemos que el nervio vago va a llevar fibras del sistema nervioso parasimpático. Aquí vemos cómo entonces el nervio laríngeo recurrente del lado derecho sale por debajo de la arteria subclavia y se devuelve y viene paralelo a lo que es la tráquea, como ya lo habíamos hablado. La diferencia con el lado izquierdo es que el nervio desciende un poco más en la cara anterior y solamente se vuelve posterior cuando viene por acá por debajo del callado de la aorta, se va hacia atrás y además da su rama, que es el nervio laríngeo recurrente del lado izquierdo, y va subiendo acá paralelo a la tráquea por todo este punto hasta llegar a la parte superior del cuello, que recordemos que ese nervio laríngeo inferior recurrente es el encargado de inervar las cuerdas vocales o la mayoría de los músculos que mueven a las cuerdas vocales. Más hacia la parte lateral tendríamos entonces lo que ya hemos visto ahorita, el nervio frénico, que iría, como les digo, relacionado directamente con este pericardio para que siempre lo vayan a ubicar. Aquí entonces vemos nuevamente todas las estructuras. Vemos esto sería el timo. A veces encontramos solamente una grasa tímica. Nuevamente aquí la vena tiroidea. Aquí la carótida común de ambos lados. Aquí el tronco arterial brachocefálico. Recordemos que aquí son ramas directas. Aquí los dos troncos venosos brachocefálicos. Miren cómo cruza el izquierdo la línea media para formar lo que es la vena cava superior. Vemos los vasos pericardiofrénicos, la vena, el nervio y la arteria. El nervio recordemos que es el frénico. Punto de referencia que no olviden en el cuello, cabalgando al músculo escaleno anterior. Siempre también lo van a ubicar fácilmente acá. Recordemos que en el cuello el nervio vago lo vamos a encontrar en el paquete vascular y nervioso. Y nuevamente el laringio, aunque no lo alcancen a ver muy bien ahí al fondo se alcanzan a ver los dos nervios laringios recurrentes subiendo paralelo a lo que es la tráquea. Muy bien. Aquí nuevamente tronco venoso brachocefálico izquierdo, tronco venoso brachocefálico derecho, lo que es la vena cava superior, algo lo que tenemos acá del nervio frénico. Aquí tenemos al nervio vago con la carótida y la yugular interna. Y aquí alcanzamos a ver en este cosito verdecito que ustedes ven acá, que llega a este confluente, que es el confluente yugulosubclavio del lado izquierdo, es lo que conocemos como el conducto torácico. Nuevamente el nervio vago. Ahora acá este es el callado de la aorta y aquí encontramos al nervio frénico nuevamente. Vamos entonces